Excelente, bienvenidos a todos. Vamos a empezar y continuar con el libro Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Estábamos viendo ya el primer acuerdo, estamos viendo ya este primer capítulo, este capítulo sobre el primer acuerdo, que es ser impecable con tus palabras. Y nos decía el autor, veíamos en esta primera parte de este acuerdo, de este primer acuerdo, nos hablaba el autor sobre el poder de la palabra. Y realmente cada persona tiene que tener en cuenta, que hacerse consciente realmente del poder que tienen las palabras. Es interesante, las palabras crean destinos, crean realidades, las palabras de verdad tienen mucho poder. Esto lo aprendí cuando estaba llevando mi formación de coaching. Yo tengo una formación de coaching ontológico, soy coach ontológico profesional. Y cuando estaba en mi formación de coaching, precisamente es que aprendo sobre este poder de las palabras y cada vez lo sigo aprendiendo y em, sigo dándome cuenta de realmente del poder que tienen con todo este estudio y toda la formación que llevo actualmente. De verdad que es muy importante tener en cuenta este tema, ¿ok? Así que bueno, vamos a seguir leyendo lo que nos dice el autor, igual vamos profundizando, porque definitivamente es muy importante esto del poder de las palabras. Los invito a ustedes a que puedan hacer sus preguntas, a que ustedes puedan participar, tanto abriendo su micro como también a través del chat. Los que no pueden abrir su micro pueden usar el chat. ¿Ok? Y las personas que nos ven en diferido, también los invito a escribir en los comentarios para que puedan también participar, ¿ok? Bueno, voy a poner entonces el libro para ver esto que nos decía el autor sobre el poder de las palabras, tan importante realmente esta parte de la lectura. Vamos a ver, nos quedamos aquí. Pueda traer un pata esta semana. A ver, Yo vamos te he a ido, ver. me ayude a subirlo nomás. Yo te he ido, pero chamo, chao. Mario, ok, gracias por compartirnos tus intimidades, pero en este momento no necesitamos escucharlas. Vamos a ver, cuando entras, por favor, ten tu micro cerrado, gracias. Entonces, nos dice aquí, ser impecable con tus palabras significa utilizar tu energía correctamente en la dirección de la verdad y del amor por ti mismo. Llegas a un acuerdo contigo para ser impecable con tus palabras, eso bastará para que la verdad se manifieste a través de ti y limpie todo el veneno emocional que hay en tu interior. Pero llegar a este acuerdo es difícil porque hemos aprendido a hacer precisamente todo lo contrario. Hemos aprendido a hacer de la mentira un hábito al comunicarnos con los demás y aún más importante al hablar con nosotros mismos. No somos impecables con nuestras palabras. En el infierno, nos dice el autor, el poder de las palabras se emplea de un modo totalmente erróneo. Las usamos para maldecir, para culpar, para reprochar, para destruir. También las utilizamos correctamente, por supuesto, pero no lo hacemos muy a menudo. Por lo general, empleamos las palabras para propagar nuestro veneno personal, para expresar rabia, celos, envidia y odio. Las palabras son pura magia, el don más poderoso que tenemos como seres humanos, y las utilizamos contra nosotros mismos. Planeamos vengarnos y creamos caos con las palabras. Las usamos para fomentar el odio entre las distintas razas, entre diferentes personas, entre las familias, entre las naciones. Hacemos un mal uso de las palabras con gran frecuencia y así es como creamos y perpetuamos el sueño del infierno. Con el uso erróneo de las palabras, nos perjudicamos los unos a los otros y nos mantenemos mutuamente en un estado de miedo y duda. Dado que las palabras son la magia que poseemos los seres humanos y su uso equivocado es magia negra, utilizamos constantemente sin tener la menor idea de ello. Fíjense lo que nos dice, ¿ah? Las palabras son la magia que poseemos todos, ¿ok? Por eso les decía
que es importante esto de tener en cuenta sobre el uso de las palabras. Y no solo las palabras que verbalizamos, no solo el vocabulario que usas, y hay que tener mucho en cuenta todo esto. Es el vocabulario que usas, las palabras que verbalizas, las palabras y la conversación interna que tienes contigo mismo, el vocabulario que usas en tu conversación interna. Todo es palabra, todo lo que estás verbalizando o todo lo que te estás diciendo a ti mismo, todo eso es magia, todo eso está creando, todo eso está creando y es muy poderoso. ¿Ok? Entonces, cada vez tienes que hacerte consciente de desarrollar un mejor vocabulario para ti mismo, hablarte mejor a ti mismo, desarrollar un vocabulario asertivo y definitivamente pues también para comunicarte con las demás personas. ¿Ok? Y esto es algo que se desarrolla. Es algo que se desarrolla porque todos aprenden un determinado tipo de vocabulario de acuerdo al entorno en el que se desenvuelven. Dependiendo del entorno en el que tú te desarrollas, es el vocabulario que tú usas. ¿Ok? Si eres médico, vas a usar un vocabulario que usan los médicos. Si eres ingeniero, vas a usar el vocabulario que usan los ingenieros. Si estás continuamente, no sé, si tienes un estilo de vida de muchas fiestas, de socializar mucho en fiestas, en reuniones sociales, pues vas a usar un vocabulario también referido a ello. Entonces, por ello es que tienes que cuidar tu entorno, tienes que cuidar el vocabulario que utilizas y es importante también aquí el darse cuenta, porque si tú no eres consciente que tus palabras están creando tu realidad, entonces no te estás haciendo consciente del vocabulario que tú utilizas. Y todo eso se puede cambiar, todo se puede transformar, porque tú puedes haber crecido en un ambiente en el que hablaban muchas palabras subidas de tono de repente. Pues, hay personas que tienen como costumbre usar muchas palabras subidas de tono. Puedes haber crecido en un entorno así, sin embargo, tú cuando te haces consciente lo puedes cambiar. Puedes cambiar, puedes manejar el uso de tus palabras. ¿Ok? Es muy importante eso. Hasta aquí alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguien que quiera compartir algo o preguntar algo, adelante. A ver, aquí en el chat están saludando, bienvenidos, buen día a todos, bienvenidos, excelente, gracias, gracias, gracias. Ok, voy a continuar entonces. Continúo. Nos dice aquí, por ejemplo, nos dice, había una vez una mujer inteligente y de gran corazón. Esa mujer tenía una hija a la que adoraba. Y miren este ejemplo, porque es de verdad que este ejemplo nos hace ver, nos muestra con mucha claridad el poder que tienen las palabras, ¿ah? Esta mujer tenía una hija a la que adoraba. Una noche llegó a casa después de un duro día de trabajo, muy cansada, tensa y con un terrible dolor de cabeza. Quería paz y tranquilidad, pero su hija saltaba y cantaba alegremente. No era consciente de cómo se sentía su madre. Estaba en su propio mundo, en su propio sueño. Se sentía de maravilla y saltaba y cantaba cada vez más fuerte, expresando su alegría y su amor. Cantaba tan fuerte que el dolor de cabeza de su madre aún empeoró más, hasta que en un momento determinado la madre perdió el control. Miró muy enfadada a su preciosa hija y le dijo, cállate, tienes una voz horrible. ¿Es que no puedes estar callada? Fíjense, ¿ah? La niña estaba expresándose estaba expresando su alegría, dice, su alegría y su amor a través del canto. Pero la madre tenía un fuerte dolor de cabeza y su forma de de aliviar su dolor de cabeza en tal forma, en ese momento, fue diciéndole a su hija, cállate, tienes una voz horrible. Es que no puedes estar callada. Y continúa la historia, ¿no? Dice, lo cierto es que en ese momento, la tolerancia de la madre frente a cualquier ruido era inexistente. No era que la voz de su hija fuera horrible, pero la hija creyó
lo que le dijo su madre y llegó a un acuerdo con ella misma. Después de esto, ya no cantó más, porque creía que su voz era horrible y que molestaría a cualquier persona que la oyera. En la escuela se volvió tímida y si le pedían que cantase, se negaba a hacerlo. Incluso hablar con los demás se convirtió en algo difícil. Ese nuevo acuerdo hizo que todo cambiase para esa niña. Creyó que debía reprimir sus emociones para que la aceptasen y la amasen. Fíjense, en este ejemplo nos dice un montón de cosas, un montón de cosas. Aquí se dio este caso de la madre que está con un fuerte dolor de cabeza, no sabe cómo aliviar su dolor. Está por otro lado la niña cantando feliz, expresando su alegría, expresando su amor a través del canto. Los niños expresan su amor a través de sus expresiones en el juego, en el canto, en el hablar. Es su forma de expresarse, la forma de expresarse que tienen los niños es su forma de expresar su amor. ¿Ok? Entonces la niña estaba expresando su alegría, estaba expresando su amor a través del canto. La mamá le dice, cállate, tienes una voz horrible, fue lo que se le ocurrió decir en ese momento. Obviamente ella no tenía la intención de dañar a su niña, sin embargo, finalmente eso fue lo que ocurrió, porque la niña escucha esto de su madre y la niña hace un acuerdo con ella misma. Dice, mi voz es horrible, pensaría la niña, entonces dejó de cantar. Y no solo deja de cantar, sino que como su acuerdo, o sea, la forma como lo interpreta es que su voz es horrible, entonces ya tampoco no quiere hablar y se vuelve tímida, ya no quiere expresar. Y fíjense cómo es que las personas interpretan los hechos. Y es muy importante darse cuenta de cómo los niños interpretan los hechos. En el programa de amor propio trabajamos mucho este tema, porque el comportamiento de los adultos tiene que ver con las interpretaciones de los diferentes eventos que hemos tenido en nuestra primera infancia. De 0 a 7 años, que es donde se graba todo, ahí cada niño, cada niña ha tenido una determinada interpretación de los hechos que han vivido. Y de acuerdo a la interpretación de los hechos, pues han hecho acuerdos consigo mismos, se han creído que son o que no son determinado tipo de formas de ser y de acuerdo a eso, pues se comportan hasta la actualidad. ¿Ok? Y muchas veces las personas en la actualidad no se entienden a sí mismos, no saben por qué hacen lo que hacen, no saben por qué son como son, a veces no se entienden. Y esto tiene que ver porque no identifican qué es lo que ha pasado. Por eso yo en el programa de amor propio los llevo también a la niñez, también los llevo, también trabajamos mucho niño interior, trabajamos mucho niño interior para identificar qué interpretación ha tenido. Y para sanar esto, porque fíjense, en este ejemplo, la niña tiene que sanar esa interpretación que tuvo de que su voz es horrible, tiene que sanar esa interpretación. Su madre no le quiso decir eso. Fue una reacción de la madre ante el dolor fortísimo de cabeza que tenía. Fue la forma em, que ella tuvo en ese momento, fue esa forma que ella tuvo en ese momento de decir algo. ¿Ok? Pero no era lo que sentía y obviamente no quería causarle algo a la niña, ¿no? Entonces, fíjense cómo las palabras, y por eso que aquí el autor dice que nuestras palabras son magia, porque crean hechizos, y en este caso, la palabra, la frase que le dijo la madre a la niña creó un hechizo tan fuerte que la niña después se volvió una persona tímida. ¿Ok? Y fíjense, siempre que escuchamos una opinión y la creemos, siempre que escuchamos una opinión y la creemos, llegamos a un acuerdo que pasa a formar parte de nuestro sistema de creencias. Ya forma parte del sistema de creencias. La niña creció y aunque tenía una bonita voz, nunca volvió a cantar. Desarrolló un gran complejo a causa de un hechizo lanzado por la persona que más la quería, su propia madre, que no se dio cuenta de lo que había hecho con sus palabras. No se dio cuenta
de que había utilizado magia negra y había hechizado a su hija. Desconocía el poder de sus palabras y por consiguiente no se la puede culpar. Hizo lo que su propia madre, su padre y otras personas habían hecho con ella de muchas maneras diferentes, utilizar mal las palabras. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo con nuestros propios hijos? Les lanzamos opiniones de este tipo y ellos cargan con esa magia durante años y años. Las personas que nos quieren emplean este tipo de magia con nosotros, pero no saben lo que hacen. Por ello, debemos perdonarlos porque no saben lo que hacen. ¿Ok? Y acá hay otro ejemplo. Nos dice, te despiertas por la mañana sintiéndote muy contenta. Te sientes tan bien que te pasas 2 horas delante del espejo arreglándote. Entonces, una de tus mejores amigas te dice, ¿qué te ha pasado? Estás horrorosa. Mira tu vestido, haces el ridículo. Ya está. Con eso es suficiente para mandarte a lo más profundo del infierno. Quizás esa amiga te hizo este comentario solo para herirte y lo consiguió. Te dio una opinión que llevaba tras ella todo el poder de sus palabras. Si aceptas esa opinión, se convierte en un acuerdo. Y entonces tú misma pones todo tu poder en esa opinión que se convierte en magia negra. Los hechizos de este tipo son difíciles de romper. Difíciles, pero no imposibles, ¿ah? Sí son difíciles, son muy difíciles de romper, como el caso que hemos visto ahorita de la niña, que seguramente, pues, muy difícil romper ese hechizo. La niña se creyó que su voz era horrible, ¿no? La única manera de deshacer un hechizo es llegar a un nuevo acuerdo que se base en la verdad. La verdad es el aspecto más importante del hecho de ser impecable con tus palabras, ¿ok? Y eso hay que desarrollarlo, eso hay que trabajarlo. Y como les digo, como les comentaba, en el programa de amor propio precisamente trabajamos en eso. Y aquí hay algunas personas conectadas que están en los programas de amor propio que pueden confirmarlo, porque trabajamos con eso. Las interpretaciones que tuvieron de niños no fueron verdades, solo fue una interpretación, no fueron verdades. Pero hay que trabajar en eso, hay que sanar eso, hay que identificarlo para darnos cuenta y poder hacer el cambio, poder hacer la transformación, poder hacer el cambio de lo que te creíste cuando eras niño o cuando eras niña. ¿Ok? Em, a ver, aquí les doy el pase a ustedes. Si alguien quiere decir algo, preguntar algo, adelante. Marilu, buenos días. Hola, Buenos días a todos. buen día, buen día. Marilu, y también tiene mucho que ver cuando a veces también los tratamos, ¿no? Porque a veces queremos que nuestros hijos tomen decisiones o se comporten supuestamente como adultos, entre comillas, pero muchas veces los tratamos como niños. Muchas veces le decimos, esta conclusión he llegado siempre cuando cuento o digo un ejemplo, tú sabes, Marilu, siempre lo hablo en mi persona, ¿no? O sea, en lo que yo paso el día a día. Y es verdad, porque un día a veces tengo mi hijo mayor y a veces digo, pero Marco, esto, mira, tenemos que hacer esto. Si un día, con todo lo que tú nos enseñas en el amor propio, así, como te dije que siempre va desarrollando mi yo interior y siempre me habla. Entonces un día sí estás diciendo, pero habrá hecho eso, lo que yo le dije así pensando y en eso, plum. Oye, pero si quiere que sea como un adulto, ¿y por qué lo tratas como niño? Y me quedé pensando todo el día, Marilu, que wow, claro, pues. Entonces queremos que nuestros hijos sean así, así, así. Al niño le tienes que decir o guiar todo, pero ya cuando es adulto no podemos tratarlo de esa forma. ¿Por qué? Porque si queremos que se comporten como adultos, ahora, ¿de qué tipo de adultos también? Porque recuerda que nosotros somos los padres, entonces también cómo ellos ven. Más aprenden viendo que diciéndole las cosas. Entonces eso también tenemos que hacernos muy conscientes los papás, ¿no? Y verdad que tu programa me está cambiando la vida, o sea, puedo tomarme el tiempo de conocerme primero a mí, del por qué veo estas cosas, del por qué hay personas que se portan externamente, pero es en realidad, ¿por qué lo estoy viendo yo? Porque a veces esa persona ni siquiera lo ve.
Entonces hay mucho que, me doy cuenta que hay mucho que trabajar en uno mismo, ¿no? Y es muy importante, y verdad que estoy agradecida contigo, Marilu, sobre eso. Y esta semana fue, ¿no? O sea, trátalo como adulto y no lo trates como un niño si quieres que se comporte como un adulto. Excelente, excelente, gracias. Gracias, gracias Gladys. Importante, importante y gracias por traerlo, de verdad, porque sí, o sea, a veces no somos conscientes de todos los errores que cometemos, no nos damos cuenta, como hemos visto ahorita en el ejemplo, la forma como una madre le habla a su niña y obviamente no tenía la intención de crearle ningún daño, la forma como le hablamos a los hijos, la forma como los tratamos, ¿no? Con esto que nos trae Gladys, la forma como los tratamos. Queremos que se comporten de una manera, pero los tratamos de otra. Entonces, hay que hacernos conscientes. A veces no nos damos cuenta porque, pues, seguramente estamos repitiendo algún patrón de la forma como nos trataron a nosotros. A veces sale inconsciente. Inconscientemente nos comportamos o tratamos a las demás personas de acuerdo a como hicieron con nosotros y no nos damos cuenta de que ya tenemos que hacer el cambio. A veces sale eso también. ¿Ok? Gracias, gracias por tu participación. Excelente. ¿Alguien más que quiera participar, que quiera hacer alguna pregunta? Adelante. ¿Cómo les está resonando esto que estamos viendo? El poder de las palabras. Estamos hablando del poder de las palabras. Ok, voy a compartir, voy a seguir leyendo. Entonces, nos dice ahora, la espada tiene dos filos, nos dice. En uno están las mentiras que crean la magia negra y en el otro está la verdad que tiene el poder de deshacer los hechizos. Solo la verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres. Considera las relaciones humanas diarias. ¿Cuántas veces nos lanzamos hechizos los unos a los otros con nuestras palabras? Con el tiempo, esto se ha convertido en la peor forma de magia negra. Son los chismes. Los chismes son magia negra de la peor clase, porque son puro veneno. Aprendimos a contar chismes por acuerdo. De niños, escuchábamos a los adultos que nos rodeaban chismorrear sin parar y expresar abiertamente su opinión sobre otras personas. Incluso opinaban sobre gente a la que no conocían. Mediante esas opiniones, transferían su veneno emocional y nosotros aprendimos que esta era la manera normal de comunicarse. Fíjense, ya se convierte en una normalidad, es algo normal. ¿Ok? Contar chismes se ha convertido en la principal forma de comunicación en la sociedad humana. Y de verdad, ¿ah? De verdad, a veces hay personas que no saben ni de qué conversar, no saben de qué hablar. Hay muchas personas que no tienen un tema de conversación, no saben ni de qué hablar. Y entonces empiezan a hablar de chismes. ¿Ok? Y se ha convertido, como dice aquí, en una forma normal de comunicarse. Y es bien interesante cómo ocurre, y hay varios estudios de eso, ¿ah? Hay varios estudios de eso, es bien interesante cómo funciona. Voy a continuar leyendo. Es la manera que utilizamos para sentirnos cerca de otras personas, porque ver que alguien se siente tan mal con nosotros nos hace sentir mejor. ¿Ok? Ver que alguien se siente tan mal como nosotros nos hace sentir mejor. Es decir, las personas quieren sentirse acompañadas, quieren sentirse identificados con otros, quieren sentirse identificados, quieren enterarse que a otras personas les está pasando lo mismo que les está pasando a ellos. ¿Ok? Es como un proceso de identificación, lo hacen por eso. ¿Ok? Ahora, voy a continuar. Ahora nos dice, hay una vieja expresión que dice, a la miseria le gusta estar acompañada y la gente que sufre en el infierno no quiere estar sola. El miedo y el sufrimiento son un aspecto importante del sueño del planeta. Son la razón de que ese sueño nos continúe reprimiendo. Si hacemos una analogía y comparamos la mente humana con un ordenador,
El chismorreo es comparable a un virus informático, que no es más que un programa escrito en el mismo lenguaje que los demás, pero con una intención dañina. Se introduce en el ordenador cuando menos te lo esperas, y en la mayoría de los casos, sin que ni siquiera te des cuenta, una vez se ha introducido en él, tu ordenador no va demasiado bien o no funciona en absoluto porque todo se lía y hay tal cantidad de mensajes contradictorios que resulta imposible obtener resultados satisfactorios. El chismorreo entre los seres humanos funciona de la misma manera. Por ejemplo, empiezas un curso con un nuevo profesor. Es algo que esperabas desde hace mucho tiempo. El primer día te encuentras con alguien que anteriormente asistió a ese curso y te dice, este profesor es un pedante y un pelmazo. No tiene ni idea y además es un pervertido de modo que ve con cuidado. Las palabras de esa persona y las emociones que te transmitió cuando te hizo ese comentario se te quedan inmediatamente grabadas. Fíjense, y esto es bien importante, porque mire, llega aquí en el ejemplo nos está diciendo, una persona va a un curso con un nuevo profesor y se pone a conversar con alguien que ya tuvo un curso con ese profesor, ¿ok? Ya tuvo un curso con ese profesor. Y esta persona le hace comentarios negativos del profesor. Esos comentarios se quedan grabados en la persona que los recibe. Y no solo se quedan grabados, sino que ya esta persona va a escuchar al profesor con un prejuicio. Ya lo escucha con un prejuicio. Ya lo escucha desde estas creencias que le está transmitiendo la otra persona. Ya se grabó la forma o lo que le compartió la otra persona sobre quién es ese profesor, sin conocerlo, sin conocerlo, ¿ok? Entonces, fíjense, ahora voy a continuar. Entonces, sin embargo, nos dice, no eres consciente de qué motivos tenía para hacértelo. Quizás estabas enfadada por haber suspendido o simplemente hacía suposiciones fundamentadas en el miedo y los prejuicios, pero dado que has aprendido a ingerir información como un niño, parte de ti cree en el chisme. Y en la clase, mientras el profesor habla, sientes que el veneno aparece en tu interior y te resulta imposible comprender lo que ves a través de los ojos de la persona que te fue con el chisme. Empiezas a hablar de ello con los otros integrantes del curso, hasta que acaban por ver al profesor del mismo modo, como un pelmazo y un pervertido. Realmente no soportas estar ahí y pronto decides dejar de ir. Culpas al profesor, pero el culpable es el chisme. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta de esto? Esto es bien fuerte, Esto pasa mucho. Las personas se hacen prejuicios de otros sin conocerlos. Ya tienen un concepto eh, prehecho de otra persona sin conocerla porque escucharon el comentario de alguien más. Seguramente les ha pasado, ¿ok? Voy a continuar. Ahí si tienen preguntas, me avisan, Levantan su manito o lo escriben en el chat. Ahora, un pequeño virus informativo es capaz de generar un lío de este tipo. Una mínima información errónea puede estropear la comunicación entre las personas e infectar a todos aquellos que toca, que a su vez contagian a más gente. Imagínate que cuando otras personas te cuentan chismes, introducen virus informático en tu mente que hacen que pienses cada vez con menor claridad. Después, imagina que un esfuerzo por aclarar tu propia confusión y para aliviarte del veneno, tú también chismorreas y contagias estos virus a otras personas. Ahora, imagínate que esta pauta prosigue en una cadena interminable entre todos los seres humanos de la Tierra. El resultado es un mundo lleno de personas que solo pueden obtener información a través de circuitos que están obstruidos por un virus venenoso y contagioso. Una vez más, este virus es lo que los toltecas denominaron mitotes. El caos, el caos de miles de voces distintas que intentan hablar al mismo tiempo en la mente. Y ahí es donde se forma este mitote que nos dice el autor, esta nubla, ¿no? Ahí es cuando las personas tienen esta nubla, esto que no les permite ver, no les permite ver,
porque, porque no pueden ver porque ya tienen un prejuicio. ¿Ok? Adelante, ahí está Lisa levantando la mano. Adelante. Hola Marilu, yo tengo una consulta. Sí. Acá lo que tú nos has dicho es que a veces que prejuzgamos, ¿no? Ajá. De repente uno ha tenido un juicio y uno dice a otra persona y la persona ya no se va aperturada porque ya se puso ese bloqueo ante ese profesor. Pero de repente, si por ejemplo uno tiene un mecánico que siempre vas, ¿no? Y de repente ese día el mecánico te hizo un mal trabajo y tienes algunos que quieran arreglar su carro ahí y te dicen, oye, recomienda un buen mecánico. Y yo te digo, sabes que yo tenía uno, pero ahora me ha fallado, no sé. O sea, pero de repente ese mecánico sí te estuvo mal, no sé, falló, no lo hizo bien. De repente fue hace un año lo que me pasó, de repente en ese transcurso de año, de repente se está perfeccionando. ¿Cómo se podría hacer ahí, por ejemplo? Ujú. Claro, sí, es que sí tenemos que darlo, que evaluar. O sea, no podemos dejarnos llevar solo por una opinión. Por eso es que O siempre porque hay que una vez buscar. actuó mal, Lu, de repente porque una vez actuó mal, no quiere decir que va a ser siempre así, ¿no? Exacto, exacto. O sea, en primer lugar, nosotros tenemos que buscar varias opiniones. Definitivamente hay que buscar varias opiniones. En el caso de que quieres arreglar algo o quieres ver algo para ti misma, tienes que buscar varias opiniones. Ahora, cuando se refiere a una persona en específico, no podemos pensar que, o sea, las personas a veces están atravesando alguna situación, algún momento, como en este ejemplo que acabamos de ver, la mamá tenía un fuerte dolor de cabeza. Usualmente la mamá no le decía eso a su niña, por eso la niña se expresaba tan alegremente cantando. No era que usualmente le dijera que cantaba horrible, era solamente ese día que tenía un dolor de cabeza terrible. Entonces, hay que evaluar a veces, no hay que dejarnos llevar y hay que evaluar y hay que ver qué es lo que puede haber pasado, por qué me ha hecho este comentario, por qué me ha dicho tal cosa, o por qué actuó, o qué pasó que se equivocó. Hay que evaluar un poco, no hay que sacar un juicio tan rápido. Hay que evaluar un poco, ¿ok? ¿Te ayuda? Sí, Marilu, gracias. Y sabes que eso que dice que la señora estaba con un fuerte dolor de cabeza, Ujú, un día antes de que pongan en la pandemia, que nos den descanso a todos, entre comillas, ujú, porque creo que el lunes mandaron esa noticia, un domingo en la noche, ¿no? Yo el día viernes estuve con un dolor de estómago, pero fatal. ujú, Que yo para que me duele algo es que, wow, ¿no? O sea, pero me dolió tanto, Marilu, y tenía que llevarla a mi hijo a su clase de fútbol, y le ujú. digo, hijita, me duele mucho el estómago, le digo, y le digo, por favor, mi hija me dice, mejor del fútbol lo voy a llevar a la casa de su papá para que se quede el fin de semana ahí. Ya le digo, Marilu, en ese momento que yo estaba con ese dolor de barriga tan fuerte, ¿sabes lo que yo dije internamente? Yo me dije, siempre me hago consciente de eso porque no se me ha olvidado. Yo dije, ay Dios, me duele tanto, creo que prefiero morirme. Wow. Así dije, ¿ah? Yo ahorita tengo una amiga que está pasando por una situación muy difícil porque el cáncer la ha regresado, ¿no? Y yo siempre le mando audiolibros, le digo que ella sale bonito, que se trate con amor, ¿no? Que algo está pasando en ella, que tiene que observarse, pero están palabras muy fuertes. A veces hay personas que no son conscientes del vocabulario que usan para sí mismos. De verdad, de verdad. O sea, sí, hacer comentarios como esos y a veces lo dicen hasta de broma, ¿no? Hay una frase que se usa mucho, ¿no? Ay, me quiero morir, ¿no? Dicen así, ¿no? Y lo dicen de broma, pasó tal cosa, ay, me quiero. Y, o sea, ¿por qué lo dice? Y lo dicen con incluso hasta con emoción, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que dicen las personas, porque de O verdad, también, ay no, primero muerta, dicen, ¿no? que es horrible. O llegan cansadas porque están cansados de haber estado, no sé, laborando o haciendo alguna actividad y dice, ay, estoy muerta, dice, ¿no? En vez de decir estoy cansada,
Entonces, socialmente se usan muchas frases que las personas repiten y las repiten mucho, ¿ah? No las repiten una sola vez, las repiten continuamente y no se dan cuenta de lo que se están haciendo, de la programación que se están haciendo a sí mismos. Es fuerte, o sea, tengan mucho cuidado con eso, háganse conscientes de eso. El cuerpo, Marilu, creo que no entiende de bromas, o No, sea, no, y aparte entiende la emoción que tú le estás dando a cada palabra que te está repitiendo, ¿no? exacto, Por eso exacto. también, que cuando tú haces una afirmación, estás manifestando, y tú lo dices de la boca para afuera, pero no lo sientes, igual se va a dar de repente, ¿no? Pero no como debería, porque, o sea, no estás vibrando en la misma frecuencia de lo que estás decretando. Exacto, exacto. Sí, el cuerpo es el subconsciente y el subconsciente es el que está grabando todo y es el que va a expresar finalmente lo que tú estás grabando. Así funciona. Sí, Marilu, y dice que gracias. el verbo se hizo carne, ¿no? O sea, quiere decir que Ah, se hace real, pues. Hasta en las exacto. escrituras está, imagínate. Eso quiere Wow, decir, el verbo se hizo carne, se hizo físico, se hizo así es. físico. Y es lo que la expresión verbal, la expresión oral, se hace físico, se hace evidente, se hace. Quiero darle el pase a Carolina, que está levantando la mano. Adelante, Carolina. Gracias, gracias, chicas. Gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues nada más quería también aportar un poquito a lo que se refiere ahora el libro, Ujú. que como a veces de verdad no tenemos la conciencia de lo que aportamos de manera importante, ya sea para mejorar o no a las personas, ¿no? Con la palabra se me hace algo que sí deberíamos de considerar como antes de hablar, ver desde dónde o qué nos causa a nosotros el comentario que vamos a decir, y más si lleva a otra persona, ¿no? Porque como dices tú, o sea, como el que llegue una amiga y te diga, ay, qué vestido tan feo, o sea, a lo mejor en ese momento puede ser algo vano, por decir así, para ella y todo, pero como tú lo sientes, claro que es nuestra responsabilidad, pero ¿cómo tiene ese impacto? Entonces digo, el crear conciencia de lo que decimos, pues creo que haría una gran diferencia, ¿no? Para aportar a la vida de las demás personas y también ese es como nuestro objetivo en primera. Y en segunda, algo que decía Lisette de las afirmaciones y que justo lo tocamos en la clase de amor propio, también me gustaría compartirlo porque creo que sí es muy importante. Digo, toda la emoción detrás de la palabra, pues obviamente tiene, ya con emoción tiene mucho más fuerza, ¿no? Pero lo que veíamos hace ratito en la clase de amor propio, que están buenísimas, las recomiendo mucho porque realmente he visto muchos cambios en mí y es progresivo, o sea, es paso a pasito, pero eso, ¿no? O sea, no siempre te levantas también con las ganas de hacerlas, con la emoción de hacerlas, pero tan solo el hacerlas, no importa si no todos los días le pones la atención, tu inconsciente sí lo capta. Y justo lo que veíamos, cómo sí se va notando ese cambio en tus acciones, en todo lo que tú, cómo te sientes, yo en lo personal vi y me doy cuenta cómo el decirme que me amo, que me respeto, que me cuido, que soy valiosa, que soy suficiente, que soy auténtica, que tengo presencia y cómo poco a poquito, hasta en las mismas decisiones que se van presentando, en las circunstancias que se van presentando en mi vida, pues han salido y a mí eso se me hizo la verdad bien mágico. Y lo quería compartir porque se me hace de gran importancia y agradecerte nuevamente, Marilo. Gracias por lo que aportas en mi vida. Gracias, gracias Carolina, gracias. Qué importante, de verdad, porque sí, el valor que tienen nuestras palabras, que precisamente estamos hablando de eso y todo lo que nos estás compartiendo, Carolina, con las afirmaciones que hacemos en el programa de amor propio, que es una de las herramientas que nos ayuda a transformar la conversación interna que sostenemos, porque todos sostenemos una conversación interna. ¿Y qué nos decimos en nuestra conversación interna? Porque por lo general nos estamos criticando, nos estamos juzgando. Entonces, transformar, hacer ese cambio es un proceso y es un paso a paso, como bien lo dices, es todo un proceso. Y empezar a hablarnos cuando, por ejemplo, hacemos afirmaciones. Empezar a decirnos las afirmaciones, por ejemplo, también al subconsciente le hace ruido muchas veces. Muchas veces sale la conversación interna como, ¿qué te estás diciendo? A ver, ¿de qué estás hablando? ¿No? Que soy valiosa, que soy importante, que no sé qué, que te estás diciendo esa frase y sale tu conversación interna. ¿Por qué? Porque usualmente te estás diciendo que siempre te equivocas, que por qué hiciste tal cosa y entonces sale
tu juicio interno diciéndote cómo. Te dices primero que te equivocas, que no eres importante, que nadie te escucha, que nadie te valida, etcétera, etcétera, y de pronto te está diciendo que eres valiosa, que eres importante, que eres suficiente. Entonces hay un conflicto interno que se genera. Y es todo un proceso para hacer este cambio, para hacer esta transformación, para que se dé esta magia de transformar las creencias están arraigadas dentro de cada persona por todas las palabras que escuchó desde su niñez y todas las que se vino repitiendo desde ese entonces. Porque todo lo que hemos escuchado en nuestra infancia, nosotros nos lo repetimos después. Si alguien te dijo que mira, que no te ves bien, que no sé qué, te lo sigues diciendo tú, ya no te lo dicen otras personas, ya te lo dices tú mismo, tú misma. ¿No? Y entonces en este ejemplo, por ejemplo, que sale que la amiga le dice que qué feo tu vestido, en primer lugar, ¿con qué intención lo dirá la amiga, ¿no? Si realmente es una amiga o siente algo de envidia o de celos por la amiga y lo dice con una mala intención, o de repente ni siquiera lo dice con mala intención, de repente no es su estilo, no es el estilo de la amiga y pues el vestido no le gusta y lo comenta, pero no lo sabe expresar y simplemente dice, ay, no, qué feo ese vestido, porque no le gusta, porque no es su estilo. Pero la otra persona que lo recibe se lo puede grabar. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La otra persona sí le puede afectar. Ay, si mi amiga me está diciendo que este vestido es feo, ¿será que es feo? La persona se lo cree. Y no es que sea feo, en realidad no le gusta a ella porque no es su estilo. O sea, hay que mirar y observar y darnos cuenta desde qué punto estamos recibiendo la información y nosotros darnos cuenta también cómo la recibimos. Si la recibimos y nos suma y la queremos aceptar y guardar y grabar, o si no nos está sumando y nosotros queremos decidir qué hacemos con esa información. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso en el programa de amor propio yo trabajo mucho todas esas cosas. O sea, cómo estamos recibiendo, cómo estamos aceptando, qué estamos interpretando, de qué nos estamos dando cuenta, cómo hemos aprendido. Todo. Hay un trabajo bastante delicado que hay que hacer para irnos transformando y como les decía la vez pasada, a mí me encanta todo el proceso y todo el avance que estoy viendo en las personas que están llevando el programa, que lo están llevando continuo, porque de verdad estoy viendo los resultados en las personas que a mí de verdad me llena de mucha alegría. Y yo les compartía que hay una gran diferencia y yo me estoy dando cuenta de eso. Y les compartía porque el proceso que están haciendo ellos en este programa, llevando el programa de amor propio conmigo, es que yo les estoy haciendo un acompañamiento dirigido y que es diario. En primer lugar, es diario, es en vivo, no es grabado, es en vivo, es dinámico, no es teórico. Y todo eso es muy poderoso, porque yo, por ejemplo, todo esto que yo les enseño, yo lo aprendí en teoría y yo tenía que hacerme cargo de aplicarlo yo, porque yo he ido a diferentes talleres, seminarios, he estudiado, investigado y todo, pero todo teórico. Yo lo tenía que aplicar sola. En cambio, en el programa de amor propio, yo hago que ustedes lo apliquen en vivo. Cada persona lo está aplicando en vivo. Entonces, no es que se los dejo de tarea, no es que les doy la información, les doy la teoría y luego les dejo de tarea que lo hagan. Lo aplican en vivo y eso está teniendo resultados. Eso está haciendo que las personas realmente estén teniendo esta transformación, este cambio y que se estén dando los resultados. De verdad que me siento muy satisfecha, muy contenta por todo lo que está pasando con las personas que están llevando el programa de amor propio. Invito a todos a que se inscriban en este programa que realmente van a sentir la transformación. No porque si yo se los diga, realmente lo van a experimentar. Realmente lo van a experimentar, así que los invito a que de una vez tomen la decisión de unirse a los grupos. Tengo dos horarios, 6 de la mañana es el primer horario, hora Perú, y 9:15 de la mañana es el segundo horario. Así que pues bueno, ahí los quiero ver. Gracias, gracias. Escríbanme para poderlos apoyar. Gracias, gracias a todos. Aquí nos vamos a quedar. Gracias. Que tengan un exitoso día. Nos volvemos a encontrar. Gracias. Chao, chao.
Gracias, Marilu. Un maravilloso día para todos. Gracias. Gracias, Marisa. Nos vemos en un Gracias. rato. Nos vemos en un ratito. Ahí nos vemos. Gracias. Esperando con ansias las clases de amor propio. Sí. Gracias. Gracias. Aquí nos dice Carolina, yo corroboro los cambios y sucede una transformación con este programa de amor propio. Gracias, Carolina. Gracias. Elise dice que te está Gracias, acompañando en Marisa. la clase de las 6 de la mañana. Y una vez completo. Gracias. Nos vemos. Chao.